Cuando parecía que la semana iba a terminar sin sorpresas, Mert Ramazan-Demir y Afra Saraoglu volvieron a convertirse en el tema favorito de los fans. La pareja más comentada de la pantalla turca fue vista a altas horas de la noche saliendo de un hotel de lujo en Estambul, una escena que desató murmullos, teléfonos en alto y miradas cómplices entre los que tuvieron la suerte de estar allí. No era una cita secreta ni una escapada improvisada, sino el resultado de una maratón de trabajo en los últimos días de rodaje de su proyecto, esos momentos en los que el set manda y la ciudad se convierte en un escenario infinito. Ambos se hospedaban en el mismo establecimiento, y esa simple coincidencia transformó un tránsito profesional en una postal que encendió la conversación pública. Quienes conocen la dinámica de una producción intensa no se sorprendieron. Fuentes cercanas al rodaje explicaron que el equipo venía encadenando escenas sin descanso, moviendo luces y cámaras hasta agotar la madrugada, y que la logística había obligado a que actores y técnicos pasaran la noche allí. No era glamour gratuito, sino una solución práctica para una agenda que no daba respiro. El vestíbulo del hotel, con su mármol impecable y el eco de pasos apresurados, amaneció con susurros, maquillaje retocado de urgencia, termos de café caliente y guiones doblados por las esquinas como mapas de una batalla que todavía no terminaba. A primera hora, antes de que el sol terminara de asomar sobre el Bósforo, Mert y Afra descendieron juntos al lobby. La luz blanquecina de la mañana resaltó ojeras nobles y sonrisas que, a pesar del cansancio, tenían un brillo particular. Ella llevaba un blazer amplio sobre una camiseta clara, el cabello recogido de manera informal. Él, una sudadera oscura y gorra, esa mezcla de discreción y estilo que ya le conocemos. Hubo quien se acercó con prudencia, hubo quien se quedó a una distancia respetuosa para no interrumpir el ritmo del equipo. Los ojos de todos, sin embargo, buscaron lo mismo, confirmar ese instante en el que la realidad y la ficción se rozan. Al cruzar el vestíbulo, Mert alzó la mano y, entre cámaras y flashes, dedicó un gesto cálido a los que esperaban fuera. El agradecimiento en su expresión se notaba honesto, de esos que no necesitan palabras para decir mucho, aunque él sí las puso. Agradeció a los que habían permanecido horas a la intemperie, a quienes no se cansan de alentar, a los que convierten cada estreno en un pequeño acontecimiento. Afra, con su sonrisa serena y una educación indiscutible, se detuvo un segundo, miró a quienes registraban la escena y soltó, amable pero sin rodeos, fue una noche larga de rodaje, pero estamos muy contentos con lo que hicimos. Lo dijo con esa naturalidad que desactiva especulaciones y, al mismo tiempo, las multiplica, porque lo que se dice claro siempre deja espacio para imaginar lo que aún no puede contarse. A partir de ahí, todo ocurrió rápido. Bastaron unos minutos para que las primeras fotos comenzaran a circular en redes y, casi sin transición, el nombre de la pareja empezara a dominar las líneas de tiempo. Varios usuarios hablaron de la nueva colaboración de ambos, otros reivindicaron la química que los convirtió en favoritos desde la primera secuencia que compartieron, y no faltó quien hiciera memoria de antiguos momentazos que vuelven una y otra vez en forma de clips. La etiqueta con el nombre que los fans han adoptado para referirse a ellos se esparció como un guiño secreto que ya no es tan secreto, y los comentarios, uno tras otro, marcaban el mismo pulso. Algo especial viene en camino. Entre esas reacciones destacó una frase que se repitió en distintas variantes. En pantalla siempre logran una sincronía espectacular. No puedo esperar para ver lo que sigue. La afirmación no era una exageración impulsiva, sino el reflejo de lo que el público ha celebrado en ellos desde el principio. Un entendimiento que trasciende el plano y se intuye también en los recreos, en las entrevistas, en la manera en que se acompañan cuando la tensión del mundo se vuelve demasiado intensa. Ese tipo de complicidad rara, pulida por horas de set y también por silencios compartidos en pasillos que huelen a café y laca para el cabello. Para quienes necesitaban certezas, llegaron confirmaciones con voz de backstage. Personas vinculadas a la producción aseguraron que Mert y Afra llevaban varios días hospedándose en el hotel por la apretada agenda de filmación. Nada de caprichos, nada de excentricidades. Se trataba de una decisión logística que les permitía descansar unas horas entre las llamadas de cámara y volver a la faena con la mente enfriada y el cuerpo medio recuperado. El plan era claro. Rodajes que se extendían hasta muy tarde, repasos de guión de madrugada, el equipo técnico ajustando detalles en salas de reunión convertidas en pequeñas islas de concentración. La noche anterior había sido especialmente agotadora. Según contaron, el director había decidido concentrar varias escenas clave para ganar tiempo de cara al cierre de temporada. Eso implicó cambios de vestuario, notas urgentes del script y una precisión de relojero en cada toma. Cuando la última claqueta cayó cerca del amanecer, hubo un aplauso general que atravesó departamentos, sonido, arte, foto, producción, todos liberando la tensión contenida. Mert y Afra,
Igual que el resto, se quedaron en el hotel hasta que el sol estuvo lo suficientemente alto como para señalar la hora de la despedida temporal. Fue entonces cuando los vieron, cuando la realidad de un rodaje que nadie fuera de ese círculo había presenciado se volvió imagen compartida. Al mediodía, con el rumor ya instalado, ellos eligieron hacer algo que su público siempre agradece: hablar directamente a través de sus historias en redes. No fue un comunicado grandilocuente ni una revelación total del misterio. Fueron clips breves, destellos del set, una mirada al detrás de escena para aliviar la impaciencia de quienes esperan. Mert publicó un video en el que se le veía en un pasillo con luces cálidas, el cansancio todavía en los hombros pero la energía intacta en los ojos. Acompañó la imagen con una frase que sintetizaba la maratón de la que venía: noches largas, poco sueño, pero con este equipo cada minuto vale. El mensaje era cercano y directo, como si hablara a un amigo al final de una jornada intensa. Minutos después, Afra compartió su propio fragmento. Un paneo rápido por una sala donde vestuaristas ajustaban detalles y un monitor mostraba la reproducción de una escena recién grabada. Sobre esa imagen, dejó escrito: estamos dando lo mejor por todos ustedes. Nos morimos de ganas de que vean lo que viene. No hubo adornos ni subrayados, solo un compromiso que se siente genuino porque, al final, es el trabajo el que sostiene cualquier ilusión. Lo cierto es que esa profesionalidad es lo que ha unido, desde el comienzo, sus nombres a la palabra entrega. En la pantalla, su sintonía hace que cualquier escena parezca inevitable. Fuera de ella, su trato respetuoso y su manera de plantarse ante la exposición los ha convertido en referentes de una nueva forma de afrontar la fama. Donde otros buscan ruido, ellos prefieren dejar que hablen los resultados. Donde algunos multiplican gestos pensados para la polémica, ellos eligen la constancia, los ensayos sin fin, las madrugadas de texto y la flexibilidad con la que se adaptan a los cambios del set. Los testimonios de quienes trabajaron en esa noche maratónica coinciden. No hubo una queja fuera de lugar, no hubo excentricidades. Se escuchó más bien el fraseo de un equipo acostumbrado a la presión y a convertirla en un motor. A cada pausa, una broma corta para aflojar tensiones; a cada reanudación, foco total. Cuando alguien se retrasa, otro cubre. Cuando una toma pide una vuelta extra, la dan. En esa coreografía silenciosa, Mert y Afra son dos ejes que sostienen el ritmo sin imponerse, con ese tipo de liderazgo que es ejemplo antes que voz alta. Y, sin embargo, el encanto que tanto atrae al público no se reduce a la mecánica del oficio. Hay un rumor de intimidad en lo que transmiten, un vínculo hecho de miradas que duran una fracción de segundo más, de detalles pequeños que cualquiera reconoce como señales de una complicidad real. ¿Quién vio salir a Mert del ascensor y ceder el paso a Afra? ¿Quién notó cómo ella le corrigió con cariño la caída de la capucha antes de que lo fotografiaran? ¿Quién escuchó la risa compartida cuando un fan gritó el título de una escena icónica? Guarda ahora un recuerdo que parecerá inventado cuando lo cuente dentro de unos días. Porque hay historias que se vuelven mejores en la memoria, y esta ya empezó a tomar ese camino. El hotel, testigo involuntario de todo, quedó atrás cuando el coche que los esperaba en la entrada arrancó entre cámaras levantadas y saludos tímidos. Afuera, Estambul se desperezaba con su mezcla de bocinas y gaviotas, de barcos recortados contra el agua y vendedores de café anunciando el día. Adentro del auto, según dijo alguien que alcanzó a ver a través del vidrio, se notó la longevidad del cansancio, esa fatiga que exige silencio. A veces, para decirlo todo, basta con sentarse al lado y mirar el mismo punto, compartir el mismo trayecto, saber que la próxima parada es otro set, otra marca en el suelo, otra vez la voz de acción. La conversación digital, mientras tanto, ya había cruzado fronteras. Aparecieron ediciones de video con música nostálgica, compilaciones de escenas, análisis de vestuario, teorías sobre el argumento que rodaron anoche, preguntas sobre si el final de temporada traerá ese giro que algunos intuyen desde el primer episodio. En medio de esa marea, hubo también espacio para la sensatez, recordatorios de que el trabajo requiere paciencia, de que la creatividad no responde a plazos impuestos desde afuera, de que los mejores estrenos llegan cuando deben llegar. Es una comunidad que, con sus extremos, ha aprendido a acompañarlo sin dejar de querer más. Quedó claro, además, que el reencuentro con el público era la recompensa inmediata. Ese saludo, esa frase de Afra en el lobby, esa mano en alto de Mert, siguieron resonando como pequeños gestos que valen por sí solos. Si la noche anterior fue intensidad y precisión, la mañana fue humanidad y cercanía, una vuelta a la base. Sin espectadores, el oficio pierde una parte de su sentido. Por eso, cada agradecimiento pesa. Por eso, cada mirada a cámara se cuida. Por eso, cada clip en historias, aunque dure un suspiro, importa tanto.
En el círculo de producción empezaron a moverse fecha y hora para la siguiente tanda. Los últimos días de rodaje tienen esa textura de sprint final que lo exige todo, que compromete fuerzas que uno no sabía que tenía. Aún así, nadie habló de freno. Se escucharon, en cambio, planes de una noche más extendida, de una localización al aire libre en la ribera, de una escena que pide 2 versiones para escoger luego en edición. El cierre se acerca, pero la historia, la de la ficción y la de quienes la hacen posible, todavía guarda cartas. Para Mert y Afra, lo ocurrido en el hotel no fue más que una instantánea dentro de un álbum más grande. Saben que cada foto dispara hipótesis, que cada video desata debates, que cada paso compartido aviva su leyenda pública. Y aún así, mantienen lo mismo: disciplina, gratitud, una calma que no se fabrica. Tal vez ahí esté la clave de por qué siguen conquistando corazones dentro y fuera de la pantalla. Porque no es solo que se vean bien en cuadro, ni que aprendieran a moverse con naturalidad entre focos y sombras, sino que su vínculo, ese que todos interpretan a su manera, se sostiene en el trabajo y en una amistad que no necesita etiqueta para ser evidente. Con el día ya asentado, el hotel recuperó su ritmo habitual, y el equipo, distribuido en autos y furgonetas, se disolvió camino a nuevas tareas. Quien estuvo allí lo contará una y otra vez, ajustando detalles, amplificando algunas cosas, olvidando otras, como se hace con todo lo inolvidable. Lo importante, sin embargo, es lo que permanece, la certeza de que el compromiso con el oficio es real, que detrás del resplandor mediático hay noches como la que pasó, con tomas que cuestan y frases que se ensayan hasta el límite. También queda la intuición compartida de que lo que viene tiene el sello de los momentos hechos con cuidado. Más tarde, algún portal rescatará las palabras exactas que dejaron en sus historias, otro hará una crónica minuciosa del vestíbulo. Alguien dirá que reconoció el perfume que llevaba Afra o que Mert tenía las manos frías cuando estrechó dedos junto a la puerta. Todo sumará a esa mitología moderna que rodea a las grandes parejas de la televisión. Pero lo esencial seguirá ahí, ajeno al ruido. 2 profesionales que, después de una noche de trabajo infinito, se fueron a descansar unos minutos para volver al set con la misma energía de siempre. Si la pregunta es por qué despiertan tanta devoción, la respuesta no es una sola. Es la suma de gestos que no buscan el aplauso y, sin embargo, lo provocan. Es la armonía que encontraron sin imponerse, la lealtad a un equipo al que reconocen cada vez que pueden, el cuidado con el que tratan su historia pública para que no se coma a la personal. Por todo eso, Mert Ramazan-Demir y Afra Saraolu ocupan un lugar que no se conquista de un día para otro, el de los dúos que el público adopta, defiende y celebra, en la pantalla y en la vida, con el mismo fervor. Y así, mientras la ciudad vuelve a latir con su compás habitual, queda una imagen final. Ellos 2 cruzando el lobby con paso tranquilo, la madrugada recortada en sus sombras, la promesa de nuevas escenas asomando detrás de las puertas automáticas. No dijeron tanto, pero dijeron suficiente. No revelaron secretos, pero dejaron pistas. Y con eso bastó para que, una vez más, su historia, la del trabajo compartido, la del cansancio feliz, la del respeto que no se declama, se convirtiera en la conversación más cálida del día. Quizá por eso, cuando los fans repasen esta jornada, recordarán sobre todo la sensación que dejó, la de una complicidad intacta, la de una promesa cercana, la de una dedicación que explica por qué, temporada tras temporada, Mert y Afra siguen siendo el latido de la ficción turca. Porque donde otros buscan atajos, ellos vuelven al principio, al set, a la escena, al gesto sencillo que define una carrera. Y en ese regreso constante está la respuesta a todas las preguntas que no necesitan formularse en voz alta. Lo que viene, ya lo dijeron ellos mismos, pide paciencia. Lo que viene, si nos guiamos por lo que mostraron entre la noche y el amanecer, valdrá la espera.